Buenos días. Pues bien, una de las primeras afirmaciones que el catecismo detalla, citando distintos pasajes bíblicos, es el hecho de que había muchos miembros distintos miembros, no sabemos cuantitativamente qué tanto por ciento serían, ¿verdad? Pero especialmente el Evangelio de San Juan, pues detalla y no generaliza de cómo había muchos miembros del pueblo de Israel, incluso algunos de ellos eminentes e importantes dentro de su jerarquía, que también eran seguidores de Jesús. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Nicodemo, del cual nos habla San Juan. Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo del 1 al 5, se nos narra que era un fariseo de nombre Nicodemo, magistrado judío. Dice que era magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es decir, nos importa el hecho de que era un magistrado judío de nombre Nicodemo que va a verle a Jesús. Es cierto el hecho de que va de noche, lo cual es significativo, el que Nicodemo fuese de noche, porque tenía miedo a ser denunciado. Y de hecho en nuestro lenguaje popular ha pasado casi el nombre Nicodemo a ser imagen de alguien que tiene cierto temor a expresarse públicamente y que lo hace de una manera particular. Ser un Nicodemo en nuestro lenguaje quiere decir alguien que expresa su adhesión de una manera sigilosa, por miedo a la manifestación pública. En Juan 7, 45-52 también se nos habla de él. Dice: los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como este. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿acaso vuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Es decir, podemos entresacar de ese texto que especialmente la gente que más creía en Jesús era la gente más sencilla, no precisamente los magistrados, no, la gente más sencilla. Por eso aquí hay por parte de unos fariseos una expresión de desprecio a esa gente que cree en él, que parece que es el vulgo, la gente inculta. Pero no siempre era así, porque de hecho Nicodemo era un magistrado del pueblo judío y Nicodemo defiende a Jesús. Hay también otro personaje importante que es el de José de Arimatea. José de Arimatea lo tenéis en el capítulo 19 de San Juan, versículo 38 y 39. Allí se lee: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, un poco el mismo estilo que Nicodemo, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Bien, fijaros pues por lo tanto que era otro caso parecido, para que veamos que lo de Nicodemo tampoco era una excepción. José de Arimatea está en una situación parecida. De él dice el Evangelio de San Mateo que era un hombre rico, de Arimatea. Marcos dice que era miembro respetable del Consejo del Sanedrín. Ojo, estamos hablando, por lo menos sabemos de un miembro del Consejo del Sanedrín que se llamaba José de Arimatea, que aquella noche votó en contra de la condena a muerte de Jesucristo. Votó en contra y se manifestó en contra. Posiblemente no fue lógicamente de los que aparecieron en aquel Sanedrín hasta última hora, porque habían convocado a los más adeptos al sumo sacerdote para poder condenar a Jesús, y tal y como narra San Lucas, se volvió a hacer como una segunda reunión del Consejo del Sanedrín ya cuando ya estaba amaneciendo, y allí ya José de Arimatea no tendría más remedio que convocarle para que no pudiese él acusar de que el Sanedrín había condenado a alguien sin su presencia. Pero tenemos ese texto que es importante. En Lucas 23, versículo 50, se dice de este José de Arimatea:
había un hombre llamado José, miembro del Consejo del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Es decir, él no había dado su visto bueno a la condena de Jesús. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Bien, es hermoso, ¿no?, que el catecismo subraye estos pues testimonios que nos pueden pasar desapercibidos, porque a veces cuando se generaliza, pues uno no se fija en estos detalles, ¿no?, de estos hombres fieles que también sufrieron por tener que remar en contra de corriente, ¿no? Y también además hay otros textos en los que, sin hablarnos de nombres propios, pues se nos habla también de cómo entre los fariseos había fuertes discusiones y no se ponían de acuerdo, ¿no?, y en cómo interpretar lo que Jesús estaba haciendo. Por ejemplo, en San Juan capítulo 9, versículo 16, dice: algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos, por ejemplo. O en tono parecido, en el capítulo siguiente, en el capítulo 10 de San Juan, 19-21, allí se dice: se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos, por lo tanto, que hasta dentro de la misma secta de los fariseos había una fuerte disensión en torno a Jesús. Bien, esto es por lo tanto una afirmación del catecismo. Sí, había incredulidad de los judíos hacia Jesús, pero no tanta, incredulidad, pero no tanta. Quizás había pues una fe imperfecta, una fe imperfecta, como por ejemplo se trasluce esa imperfección en la manera de creer en el capítulo 12 de San Juan, versículo 37 al 43, donde se ve de qué forma creían muchos judíos, ¿no? Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el abrazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado los ojos, ha endurecido su corazón. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Es decir, el Evangelio da a entender que había mucha gente que creía en Jesús, lo que ocurre es que no eran coherentes y no estaban dispuestos a que les excluyesen de la sinagoga. Acordaros de que aquel ciego a quien Jesús curó se le expulsó de la sinagoga por haber creído en Jesucristo. Y por lo tanto también había una fe no coherente, una fe no dispuesta a a tener que sufrir las consecuencias de persecución por la fidelidad a Jesucristo. Eso también, por desgracia, nos ocurre a nosotros, en gran parte, que nuestra fe es incoherente y a veces pues no estamos dispuestos a jugarnos el prestigio, a jugarnos muchas cosas, ¿no?, por fidelidad y por coherencia a ello. Pero bien, también, como hemos visto aquí, pues muchos, era el caso de bastantes magistrados que creyeron en él, pero que no se atrevían a confesarlo para no ser excluidos de la sinagoga. Incluso pues hay textos en los Hechos de los Apóstoles que se nos habla de que después, al día siguiente de Pentecostés, muchos sacerdotes creyeron en Jesús. La palabra de Dios, dice Hechos 6:7, la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Incluso sacerdotes, fijaros bien. En Hechos 15:5 se dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario, es decir, circuncidar a los gentiles. O sea que también había dentro de esa secta de los fariseos quienes habían abrazado la fe. O por último está este texto de Hechos 21:20, dice: ellos al oírle glorificaban a Dios. Entonces le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Es un texto quizás de los más determinantes para esto que quiere defender
pues el catecismo. Habla de miles y miles de judíos que habían abrazado la fe. En resumen, que el catecismo se quiere explayar y quiere hacer un esfuerzo muy grande en que no caigamos en las generalizaciones. En las generalizaciones, pues que nos lleven a pensar pues que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo y por lo tanto que eso cree en nosotros una especie de animadversión y una especie de de odios ancestrales entre los cristianos y los judíos. Es eso en lo que se quiere centrar especialmente el catecismo. Vamos a explicarlo con más detalle. Alabado sea Jesucristo.